¿Has sentido que el tiempo ya no transcurre igual? ¿Que los días pasan cada vez más deprisa? ¿Que duermes, pero no descansas? ¿Que hay momentos en los que sientes una extraña ansiedad sin motivo aparente? ¿O una necesidad casi irresistible de alejarte del ruido y permanecer en silencio? Miles de personas de todo el mundo describen exactamente las mismas sensaciones. La explicación habitual siempre es la misma: estrés, trabajo, falta de descanso. Pero, ¿y si no fuera toda la historia? ¿Y si el planeta estuviera emitiendo un mensaje que todavía no hemos aprendido a escuchar? Existe un fenómeno real, medible y conocido por la ciencia desde hace décadas. Se llama resonancia Schumann. Muchos la consideran simplemente una curiosidad de la física. Otros creen que representa el auténtico latido electromagnético del planeta. Y hay quienes sostienen que podría existir una conexión mucho más profunda entre esa frecuencia, nuestro cerebro y el proceso de transformación que parece estar viviendo la humanidad. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O todavía nos falta una pieza del rompecabezas? Hoy no vamos a repetir lo que dice Internet. Vamos a unir ciencia, historia y conocimiento ancestral para plantearnos una pregunta que puede cambiar por completo nuestra forma de entender la realidad. Porque quizá el mayor descubrimiento no esté allá arriba, sino dentro de nosotros. Vivimos rodeados de fuerzas que nuestros ojos no pueden percibir. No vemos las ondas de radio, no vemos el magnetismo, no vemos la gravedad, y sin embargo, todas ellas condicionan nuestra existencia. La resonancia Schumann pertenece precisamente a ese mundo invisible. A unos 80 kilómetros sobre nuestras cabezas existe una enorme capa de partículas cargadas eléctricamente conocida como la ionosfera. Entre esa capa y la superficie terrestre se forma una inmensa cavidad natural, una especie de gigantesco instrumento musical que envuelve por completo nuestro planeta. Cada segundo, miles de rayos descargan sobre la Tierra. Cada una de esas descargas hace vibrar esa cavidad, como si alguien golpeara continuamente la campana más grande del universo. En los años 50, el físico alemán Winfried Otto Schumann describió matemáticamente este fenómeno. La frecuencia fundamental obtenida rondaba los 7,83 hercios. Desde entonces, esa cifra ha sido conocida como la resonancia Schumann. Pero aquí aparece la primera gran pregunta: ¿por qué precisamente esa frecuencia? ¿Es simplemente una consecuencia física de la atmósfera o existe algo más profundo detrás de ella? Mucho antes de que existieran satélites, mucho antes de que existieran osciloscopios, mucho antes incluso de que la electricidad fuese comprendida, las grandes tradiciones espirituales hablaban de una vibración original. Los sabios de Oriente la representaban mediante el sonido Om. Los egipcios concebían el universo como una creación sustentada por la vibración. Pitágoras hablaba de la música de las esferas, y las escuelas herméticas afirmaban que todo cuanto existe vibra. Quizá utilizaban un lenguaje simbólico, quizá hablaban de otra realidad, o quizá estaban describiendo un mismo fenómeno desde perspectivas distintas, porque cuando observamos las antiguas civilizaciones descubrimos algo sorprendente: sus templos, sus monumentos, sus lugares sagrados, todo parece diseñado siguiendo proporciones matemáticas extraordinariamente precisas, como si comprendieran que la armonía no era únicamente una cuestión arquitectónica, sino una forma de entrar en resonancia con la naturaleza. Tal vez nunca hablaban solamente de edificios, quizá hablaban del mayor templo de todos, el ser humano. Durante siglos pensamos que el cerebro era únicamente una máquina capaz de producir pensamientos. Hoy sabemos que también funciona mediante impulsos eléctricos. Cada emoción, cada recuerdo, cada decisión, cada pensamiento está acompañado por actividad eléctrica. Nuestro corazón también genera un potente campo electromagnético. No somos únicamente materia, somos también electricidad organizada. Y aquí aparece una coincidencia que resulta, cuanto menos, fascinante.
cuando una persona entra en estados profundos de relajación, meditación, oración o contemplación. Las ondas cerebrales disminuyen su velocidad hasta situarse aproximadamente entre los 7 y los 8 hercios, muy cerca de la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann. ¿Significa eso que ambas cosas están relacionadas? La ciencia todavía continúa investigándolo, pero la coincidencia lleva décadas despertando el interés tanto de investigadores como de quienes estudian la conciencia desde perspectivas diferentes. Quizá sea únicamente una casualidad, o quizá nuestro organismo haya evolucionado durante miles de generaciones inmerso en el mismo entorno electromagnético del planeta, porque nunca debemos olvidar algo esencial. El ser humano no vive separado de la naturaleza, forma parte de ella, y aquello que ocurre en nuestro entorno siempre termina encontrando un eco dentro de nosotros. Pero aquí es donde todo empieza a volverse realmente inquietante. Si durante miles de años nuestro organismo ha convivido con ese equilibrio, ¿qué ocurre cuando ese equilibrio parece alterarse? ¿Por qué tantas personas afirman sentir que algo está cambiando en su interior precisamente ahora? La respuesta podría encontrarse mucho más cerca del Sol de lo que imaginas. Nuestro planeta nunca ha estado aislado. Cada segundo recibe la influencia constante del Sol. No hablamos únicamente de luz o calor, hablamos de enormes cantidades de partículas cargadas que viajan millones de kilómetros hasta alcanzar la Tierra. A este flujo permanente lo conocemos como viento solar. Cuando la actividad solar aumenta, las explosiones en su superficie pueden liberar gigantescas eyecciones de plasma capaces de alterar temporalmente el campo magnético terrestre. La ciencia lleva décadas estudiando este fenómeno. Sabemos que las tormentas geomagnéticas pueden afectar satélites, sistemas GPS, comunicaciones por radio e incluso redes eléctricas. Y cuando eso ocurre, la propia ionosfera también experimenta modificaciones. Es precisamente en esa inmensa cavidad donde se producen las resonancias Schumann. Por eso algunos investigadores analizan si determinadas alteraciones solares pueden influir indirectamente en su comportamiento. Aquí es importante detenernos un instante, porque Internet está lleno de afirmaciones rotundas, pero la realidad es mucho más interesante. Sabemos que el Sol modifica el entorno electromagnético de la Tierra, eso está demostrado. Lo que todavía continúa investigándose es hasta qué punto esos cambios pueden tener algún efecto sobre los organismos vivos. Y esa pregunta sigue abierta. En los últimos años ha ocurrido algo curioso. Cada vez más personas describen sensaciones muy parecidas, una percepción de que el tiempo parece acelerarse, mayor sensibilidad emocional, necesidad de silencio, deseo de alejarse del exceso de información, cansancio mental, cambios en la forma de entender la vida. ¿Significa eso que la resonancia Schumann sea la causa? No podemos afirmarlo. La ciencia todavía no dispone de pruebas que permitan establecer esa relación directa, pero existe otro aspecto que merece nuestra atención. Vivimos expuestos como nunca antes a pantallas, estimulación constante, ruido, estrés, contaminación lumínica, campos electromagnéticos artificiales y una sobrecarga de información que nuestro cerebro jamás había experimentado a lo largo de la historia. Quizá el verdadero cambio no sea únicamente el planeta, quizá también sea nuestra forma de vivir, y cuando el organismo deja de encontrar momentos de equilibrio, comienza a reclamar algo esencial: silencio. Pero existe una pregunta todavía más profunda. Si el ser humano siempre ha vivido conectado con la naturaleza, ¿qué ocurre cuando deja de escucharla? Porque quizá el verdadero cambio de conciencia no dependa de una frecuencia, sino de recordar quiénes somos realmente. Durante miles de años, las antiguas tradiciones insistieron en una misma enseñanza: conócete a ti mismo. No buscaban escapar del mundo, buscaban aprender a vivir en armonía con él. Quizá por eso todas las culturas hablaban del silencio, la contemplación, la respiración, la oración, la meditación.
no porque fueran rituales mágicos, sino porque permitían recuperar el equilibrio interior. Hoy sabemos que esos estados modifican nuestra actividad cerebral, reducen el estrés, favorecen la atención, mejoran la regulación emocional y ayudan al organismo a recuperar su capacidad de adaptación. Tal vez el auténtico despertar de conciencia no consista en adquirir poderes extraordinarios, sino en dejar de vivir permanentemente desconectados de nosotros mismos. Quizá nunca lleguemos a demostrar que existe una relación directa entre la resonancia Schumann y la conciencia humana, o quizá las próximas décadas revelen aspectos que hoy todavía desconocemos. La ciencia continúa investigando, y eso es precisamente lo apasionante, porque el conocimiento siempre está evolucionando, pero hay algo que sí sabemos con certeza: cada vez que eliges la calma en lugar del miedo, la atención en lugar del ruido, la conciencia en lugar del automatismo, algo cambia. Tal vez no sea la Tierra la que esté despertando, tal vez siempre haya estado ahí, esperando a que nosotros recordáramos cómo escucharla. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, suscríbete a Secretos Ancestrales, porque el mayor viaje que puede realizar un ser humano siempre comienza hacia su propio interior.